El podcast que estás a punto de escuchar contiene temas sensibles, particularmente en áreas de abuso sexual y moralidad. Se recomienda discreción. Juan y Pepe entraron a un casino. Alrededor de las 4 de la mañana, Juan empezó a jugar con una niña que estaba sola en el casino, de 7 años. Aparentemente el papá de la niña había estado jugando y viviendo, de modo que se olvidó de su hija. Eventualmente Juan sigue a esta niña hacia el baño de las mujeres, donde comienza a jugar a aventarse pelotitas de papel mojado el uno al otro. En algún momento, Pepe, su amigo, desde una esquina ve que Juan está jugando con esta niña y se acerca. Pero mientras se acerca, ve que esta niña de pronto es controlada forzosamente por Juan, quien le cubre ahora la boca y la mete a uno de los baños para abusar de ella sexualmente. Entonces Pepe decide tratar de hacer algo por un momento, trata de convencerlo de que no lo haga. Se da cuenta que no va a poder y decide no hacer nada. Sale del baño y se va por una caminata. 20 minutos después, Juan regresa con Pepe y le confiesa que abusó sexualmente de esta niña y además la mató. El podcast que están a punto de escuchar habla sobre las causas y consecuencias de no hacer nada y otras reflexiones. Bienvenidos. Bueno, pues básicamente tenemos este caso, que es un caso real. No, los nombres no son Juan y Pepe, se llama el caso de Strohmeyer. Y esto ocurrió en un casino en Nevada, en Estados Unidos. Juan fue eventualmente descubierto y los policías, bueno, y fue sentenciado por cargos de asesinato, de secuestro y de abuso sexual. ¿Qué piensas de este caso? Creo que definitivamente hay una responsabilidad, ¿no? En el ver si Pepe hubiese actuado, pues de alguna manera, tratado de impedirlo, hacer algo más, pues que no hacer nada, las cosas hubiesen sido diferentes y sobre todo porque como adulto conoce las consecuencias que puede llevar un ataque sexual. Sí, una de las cosas que a mí me parece muy interesante de este caso es que por supuesto, lo estamos llevando al extremo, ¿no? Pero visto desde una manera un poco menos extremista, hay una cantidad infinita de escenarios en la vida, de nuestro día a día, en las que nos encontramos quizás con algo, una situación que vemos y que no estamos de acuerdo, pero no decidimos hacer nada, ¿no? ¿Cómo decidir? ¿En qué momentos intervenir? ¿En qué momentos no? ¿En qué situaciones tú te has encontrado en donde te has visto haciendo nada cuando querías a lo mejor decir algo, ¿no? Sí, yo recuerdo una ocasión, hace algunos años, pues vivíamos en una colonia pues no muy segura, que digamos, y un día venía regresando de noche y me tocó presenciar un robo a una chica que empezó a gritar por ayuda, ¿no? En ese momento pues yo me congelé, ¿no? Y no supe si actuar o no. Y después vi que más vecinos empezaban a salir y correr. Y en ese momento pues dije, bueno, alguien ya está haciendo algo, pues ya puedo continuar con mi camino. Pero llegando a la casa pues sí me sentí mal, ¿no? Y empecé a pensar pues qué pude haber hecho yo que hubiese mejorado la situación, que hubiese hecho algo por evitar, ¿no? Este ataque. Claro, y lo interesante es que tú, como muchos de nosotros, quizás al no haber hecho algo, nos sentimos culpables, ¿no? De no haber hecho nada en esta situación donde fuimos testigos de una injusticia. Y lo interesante en el caso de Juan y Pepe es que
primero que nada, hubo muchas protestas que trataron de llamar la atención a este caso para que Pepe también fuese culpable al haber presenciado esto y no hacer más. Porque cuando él vio que ya tenía a la niña de 7 años en sus manos cubriéndole la boca y metiéndola al baño, pues bueno, quizás era su responsabilidad haber intervenido o al menos llamar a la policía. Lo interesante también es el caso del papá, ¿no? El papá estaba jugando y tomando desde no sé cuántas horas antes. Los policías ya le habían dicho que su hija estaba sola y que tenían que cuidarla. En ese entonces todavía se permitían los niños en estos casinos en Estados Unidos. Y hablamos de muchas cosas que son legales o no legales, ¿no? En este caso, no hacer nada no incurre en ningún conflicto con la ley. Y lo interesante es que cuando entrevistan a Pepe sobre cómo se siente él ante esta situación, él dice, pues yo no me siento culpable, yo no hice nada malo, ¿no? Yo simplemente me alejé de una situación en donde yo no tenía, pues, vela en el entierro, ¿no? Sí, es muy feo ver la indiferencia que pueden tener las personas hacia este tipo de situaciones, ¿no? A tal grado que ni siquiera eh, puedes empatizar con la persona que está siendo atacada y no te sientes mal por no hacer nada. Entonces, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es involucrarnos más socialmente con las demás personas, buscar una empatía que nos permita saber cómo se sentiría si alguien está siendo atacado, cómo nos sentiríamos nosotros y qué cosas podríamos hacer. Y probablemente otra cosa es tener herramientas para poder actuar cuando estás viendo que alguien está siendo atacado, ¿no? Alguien está siendo violentado, porque otra circunstancia es que no sabes qué hacer. Y eso, como muchas otras cosas, requiere de práctica, requiere de conocimiento. Es como cuando te están enseñando, por ejemplo, a defenderte de alguien que quiere golpearte o algo así. Es necesario un cierto entrenamiento, ¿no? Para que tú puedas responder de la mejor forma. Y creo que no tenemos ese entrenamiento también cuando estamos viendo a alguien que es atacado, ¿no? Como un sondeo rápido sobre algunos de tus valores personales, te voy a comentar sobre unas cosas que son ilegales en algunos lugares del mundo, por supuesto, y me gustaría que me dijeras si tú los consideras buenos o malos o depende lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, ¿el uso de drogas es bueno o malo? Yo creo que en general no puede ser ni bueno ni malo, más bien es las circunstancias en las que tú consumes drogas. En general consumir drogas no es malo. Ujú. ¿Crees que tú podrías decidir sobre qué le pasa a tus órganos después de tu muerte? Ay, esa es una pregunta difícil. Yo creo que sí, tal vez no, yo creo que no. ¿Decir chistes racistas, sexistas, etcétera, en un público grande? Yo creo que podrías decirlos, pero tienes que atenerte a las consecuencias que eso implica. Sí, te hago estas preguntas porque nosotros normalmente definimos racional o irracionalmente lo que consideramos bueno o malo, muchas veces a través de qué tanto daño pueden causar o qué emociones pueden causar en algunas personas, ¿no? Y esto importa porque, por ejemplo, yo recientemente vi una comedia, un show de comedia de Franco Escamilla, y hubo muchos chistes que a mí me parecieron, pues, malos, ¿no? No malos porque no hicieran reír nada más, sino malos porque me parecía que reproducían algunos de los problemas que estamos tratando de solucionar, al menos en la sociedad mexicana, ¿no? Y sin embargo, entiendo perfectamente el por qué son graciosos para muchas otras personas. Tengo muchos amigos que dirían, bueno, es que eso no está mal porque es un chiste, ¿no? Es una comedia. Tenemos el caso reciente, más o menos reciente, de Chumel Torres con el racismo, ¿no? Muchas personas diciendo es que está mal que se juegue con esto. Y yo personalmente creo que sí hay algunas cosas con las que no debemos jugar o reírnos de, pero bueno, ¿tú qué piensas? Yo creo que es muy importante también el contexto, y de qué forma tú presentas ese chiste. Otra cuestión es pues saber por qué le da risa a tantas personas, ¿no? Si la mayoría de las personas admite este tipo de comportamientos, pues estos comportamientos van a existir en la sociedad y más bien
tenemos que buscar herramientas para erradicar ese tipo de pensamientos, ¿no? O sea, ¿de qué forma tú le dices a las demás personas con las que convives, oye, es que este chiste está mal por esto, ¿no? O sea, no entiendo por qué es gracioso, pero no debería, porque representa estas cosas, ¿no? Yo vi algunas publicaciones en Facebook, ¿no? Algunos memes que precisamente decían que la comedia tiene que ser precisamente fuerte, ¿no? O tiene que ser ofensiva de cierta forma. Y estoy de acuerdo en cierto modo con eso, pero en estos casos, pues creo que hay un factor muy clave que es la crítica. Y que no existe en la comedia mexicana. Es decir, los chistes como los de Chumel Torres o como los de Franco Escamilla carecen de ese valor crítico. Son chistes hechos únicamente para reproducir actitudes que ya existen y que son problemáticas, que sabemos que lo son, pero no proponen y no critican esas propias actitudes, sino las reproducen. Esa es la cuestión, y creo que por ahí se tiene que atacar este tipo de comedia en este aspecto, eh, porque de otra forma pues solo ayuda para mantener vivas estas actitudes pues racistas, machistas o etcétera. Claro, yo diría algunos chistes, ¿no? No, tal vez no todos los chistes, porque quizás haya algunos que no hayamos escuchado que sí sean críticos y que causen el efecto contrario, ¿no? Pero lo interesante, como tú dices, es tratar de identificar los que no son, ¿no? Ahora bien, quiero hablar sobre dos corrientes de pensamiento para identificar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo definimos lo que es bueno y lo que es malo en términos, llamémoslo, filosóficos, ¿no? Uno de ellos es el consecuencialismo, es decir, tú deberías medir si tus acciones son buenas o malas únicamente basándote en los resultados de tus acciones. Es decir, no hay nada que sea por sí mismo ni bueno ni malo. Todo depende de los resultados de tus acciones. Por ejemplo, si tú mientes, pero con mentir le estás salvando la vida a alguien, es una buena acción, ¿no? Mentir no es malo por sí mismo, sino que depende del resultado. Sin embargo, esta corriente de pensamiento, como la otra también, tiene sus problemas, ¿no? Nos lleva a algunas conclusiones que no necesariamente son cómodas. Por ejemplo, uno podría decir que entonces, un consecuencialista podría decir que la violación sexual no es mala por sí misma, sino que depende del resultado. Y en esta balanza entre placer y dolor, felicidad, tristeza, trauma, etcétera, siempre y cuando la felicidad y el placer sean mayores al dolor o la tristeza o trauma producidos, la acción es buena. Entonces, a medida a que un violador adquiere mayor y mayor placer o mayor y mayor felicidad en el acto de la violación, se podría justificar más la violación. O a medida que hay más violadores ante una sola víctima, es decir, le causas más felicidad a 5 personas a costa de la infelicidad de una, pues podría justificarse un acto como la violación, ¿no? ¿Qué piensas sobre el consecuencialismo? Yo creo que de cierta forma sí necesitamos atacar muchos problemas de forma individual, pero sí hay acciones que no pueden ser tratadas así, ¿no? Y creo que en especial la violación es una de ellas. Y no solo la violación, sino que el consecuencialismo puede llevarnos a actitudes patrióticas extremistas, ¿no? Es decir, es que vamos a desaparecer un pueblo indígena porque la felicidad de la ciudad va a ser mayor si nosotros erradicamos las tradiciones de estas personas. Y eso es muy peligroso, pues. O sea, creo que de cierta forma sí tenemos que medir nuestras acciones con base en qué tantos resultados vamos a tener, pero hay acciones que no podemos permitir independientemente del supuesto beneficio que pueda dar. Ok. La otra corriente de pensamiento que vamos a mencionar hoy son los deontológicos, se llaman, ¿no? Y uno de los mayores, las figuras más conocidas es Kant. Y cuando tú sigues esta corriente, pues tú tienes como hipotéticos, ¿no? Casos hipotéticos en donde, bueno, si este es el caso, así es como debería reaccionar, ¿no? Entonces, si tengo el deseo de tomar agua, pues voy a ir a comprar un garrafón, ¿no? Pero los deontológicos te dicen si hay cosas que son buenas o malas por sí mismas y la manera en que tú las puedes identificar es, por ejemplo, si tú dices, bueno, si todos actuásemos de esta manera,
estaríamos en un mundo mejor o en un mundo peor, ¿no? Si todos mintiésemos, ¿sería mejor o peor el mundo? Bueno, probablemente se caería el sistema de comunicación y nadie podría confiar en nadie porque todos mienten, ¿no? Entonces no voy a mentir porque no quiero que todos mientan, ¿no? No quiero que se caiga nuestro sistema de comunicación. Sin embargo, una vez más, ¿no? Puedes llegar a conclusiones pues raras, ¿no? Que no son muy lógicas a nuestra moral humana, ¿no? En donde si eso significaría que si llega un asesino a tu casa y te dice, está tu hermano en el baño, ¿no? Y te trae un hacha y sangre y las ganas evidentes de matarlo, pues tú probablemente mentirías, ¿no? Dirías, no, no está. Entonces, pues es interesante, especialmente cuando incluso figuras como Kant, ¿no? Pensaban que cosas como la homosexualidad o la masturbación, pues eran intrínsecamente malas, ¿no? Porque te distraían, porque a lo mejor eran sucias, cosas así, no estoy seguro exactamente por qué, pero, pero hoy en día esas cosas son en muchos lugares aceptadas como algo normal e incluso bueno, ¿no? Claro, es que creo que en estos ejemplos en general se está extrayendo de su contexto la propia acción, ¿no? Eh, Porque, pues tú dirías, bueno, si tú mientes todo el tiempo, pues definitivamente el sistema de comunicación se cae, pero vamos a hacer una pregunta un poquito más como puntual, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si todo el mundo mintiese cuando llega un ladrón, alguien a matar a su hermano, ¿no? Pues probablemente habría menos hermanos muertos, ¿no? Entonces creo que me parece muy interesante esta corriente de pensamiento y tal vez quizás este tipo de errores lógicos que llegan a partir de este pensamiento es precisamente por la no, ¿cómo decir? El no acotamiento de las preguntas que se hacen. O sea, tienen que ser preguntas más puntuales, más personalizadas de cierta forma hacia la propia acción que está sucediendo. ¿No? No pueden ser preguntas generales. Yo te diría, es un poquito como una mezcla de los dos, ¿no? O sea, depende mucho de la situación que esté ocurriendo, pero también tienes que pensar qué sucedería, ¿no? Si todo el mundo, aceptara que 5 pelones violan a una mujer en todo el mundo, ¿no? A pesar de que le están dando mayor placer a estos 5 violadores, pues habría cosas que no serían buenas, digamos, como mundialmente en el general, ¿no? Claro, es difícil, complicado, porque en esencia, este caso de los 5 pelones son 5 personas usando su tristeza como medio para ellos obtener felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todos usaran a otras personas y su sufrimiento como medio para obtener felicidad, ¿no? Sería un mundo, pues, muy terrible, ¿no? Pero bueno, eh, esto importa porque muchas veces nosotros como humanos tenemos el deseo de castigar lo que creemos que es malo, ¿no? Llámese por ley o por acción propia. Y, y de hecho por eso cosas como el infierno existen, ¿no? Porque es un castigo por lo que haces en vida, es un castigo por lo que es malo. Eh, y entonces hay muchos comportamientos que se moralizan, es decir, los definimos como malos, ¿no? Aunque antes no lo eran, quizás. Ejemplo, el fumar, ¿no? Fumar es uno de los comportamientos en el mundo que parece que se está moralizando, está empezando a ser percibido como algo malo, porque no nada más te afectas a ti mismo, sino afectas a todos a tu alrededor que son fumadores pasivos, ¿no? Pero también hay comportamientos que se están o desmoralizando. Eh, por ejemplo, el divorcio, el uso de marihuana o la homosexualidad y otras adicciones que ahora son vistas más como una enfermedad que como una decisión, ¿no? Me parece que muchas de estas acciones, o más bien, el sistema de castigos, es un sistema que tiende a no funcionar, tiende a replicar muchos comportamientos, tiende a poner a las personas, jerarquizar a las personas a partir de qué tan bien o mal te comportas, y es peligroso, es muy peligroso precisamente tomar este tipo de acciones, pero también hay que entender que es muy difícil salirte de este comportamiento, precisamente porque nosotros como seres humanos inconscientemente queremos dañar a personas que han hecho daño, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del caso
de reciente con los presos en el COVID, con el COVID, perdón, y en general muchas cosas de nuestro sistema están basadas precisamente en el castigo. Moralizar a partir de las emociones y generar castigos para estas acciones que no son realmente malas, sino que han sido hechas así porque nosotros pensamos que están mal, pues es peligroso. Me parece que es mejor eh, como crear precisamente leyes que ayuden a generar una mejor inclusión social en general, ¿no? Y que no estén basadas en las emociones, sino precisamente en, pues, en resultados, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto va a resultar el que tú castigues a alguien que va a estar en la cárcel? ¿Qué tanto va a resultar que tú castigues a alguien que se masturba, por ejemplo? ¿Por qué consideras también, es importante mucho la reflexión, por qué consideras que masturbarse es malo, ¿no? ¿Qué implica que alguien se masturbe? ¿Qué implica que alguien fume marihuana? ¿Qué implica que alguien fume tabaco, ¿no? Y también es muy importante comprender la situación de las otras personas, de las personas que incurren en estas acciones, ¿no? ¿Qué sucede con un violador, por ejemplo, al momento de estar atacando sexualmente a alguien, ¿no? Porque es muy sencillo tomar una postura agresiva y violenta y es muy comprensible. Pero lo más probable es que si tú actúas de una forma violenta, este tipo de actitudes van a seguirse reproduciendo. Y eso es lo peligroso de tomar acciones con moralidad, con este tipo de moralidad, y está basado sobre todo en emociones, ¿no? Que son inconscientes. Claro, no es el caso, bueno, yo no creo que sea el caso con las violaciones sexuales, pero hay muchas cosas que en el pasado, en nuestra historia, eran concebidas como algo malo, como algo inmoral, y que hoy en día incluso salvan vidas, ¿no? Las autopsias, las vacunas, las transfusiones de sangre, la inseminación artificial, el trasplante de órganos, la fertilización in vitro y muchas otras cosas eran como, eso es malo, ¿no? Entonces, creo que al menos es bueno, como tú dices, cuestionar el porqué de nuestras configuraciones de valores, ¿no? Nuestros grupos de valores. Y pues para terminar me gustaría dar unos cuantos datos curiosos, ¿no? Uno es que al parecer nosotros tenemos un juicio de moral que es súper interesante. Es decir, nosotros primero definimos si algo es bueno o malo y luego lo explicamos. Por ejemplo, si yo pensara que la homosexualidad es mala, ¿no? Yo primero lo pienso, primero creo eso es malo y después lo justifico, ¿no? Así funciona nuestro cerebro. Primero tenemos el juicio y después la justificación. Otro dato curioso es que algunos investigadores creen que existe un gen de la moralidad. Es decir, ha habido estudios con gemelos que son separados al nacimiento y se van a vivir y crecer con familias completamente diferentes y sin embargo comparten más o menos la misma visión de lo que es bueno y lo que es malo, a pesar de haber vivido en ambientes muy, muy, muy diferentes, ¿no? Con eso me gustaría a mí cerrar. No sé si tengas más comentarios. Creo que hay muchas acciones que nosotros como ciudadanos de las que tenemos responsabilidad por el simple hecho de observarlo y que no estamos tomando precisamente como acción, ¿no? No estamos haciendo nada, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático. Se habla mucho de qué tanto pues afecta o no afecta, ¿no? Que pues si son las empresas las que tienen que cambiar y eso, pero nosotros no forzamos a las empresas, ¿no? Estamos permitiendo precisamente muchos productos que gastan muchos recursos, ¿no? Y que no nos damos cuenta. Entonces creo que tenemos que reflexionar cuáles son las acciones que nosotros tenemos y cuáles son las responsabilidades que tenemos y lo que podemos hacer como ciudadanos. Otro ejemplo es el machismo. Nosotros como hombres tenemos pues responsabilidades. Un ejemplo es, yo recientemente fui a Argentina y conocí a un compadre que pues le chiflaba a las mujeres, ¿no? Y pues yo no tuve ninguna acción, ¿no? Yo no hice nada por decirle a este compa, oye, pues eso, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo crees tú que se siente esa persona? Entonces creo que hay muchas situaciones en las que nosotros como hombres no estamos atacando, ¿no? Porque no, a lo mejor porque no hemos reflexionado lo suficiente, porque no sabemos qué tan bien o mal se siente, y es importante precisamente pues reflexionar
qué bien, qué mal y qué podemos hacer, ¿no? Y por último, pues la corrupción. Hay muchos temas de corrupción, sobre todo en Latinoamérica, que son fuertes, ¿no? Y son muy feos. Sabemos de casos en los que pues implica algo de corrupción muy grande y no hacemos nada al respecto. También es importante reflexionar en cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para denunciar estas actitudes. Es decir, a lo mejor si yo denuncio de pronto alguna acción de corrupción, va a significar que no caiga la persona que estoy buscando que caiga, que está generando esta corrupción, sino probablemente alguien que está abajo y que pues a lo mejor sí generó corrupción, pero no está haciendo realmente algo mal como la otra persona. Creo que es importante reflexionar todas estas cuestiones. Pues bien, ese es el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Escuchamos en este podcast dos piezas musicales, Ethna Rocks y Chinese Cat's Year, ambas del compositor Patrick Werden, y pueden escuchar más de su trabajo en Spotify, Apple Music y Google Music, como Patrick Werden Composer. Patrick, agradecemos mucho que nos hayas prestado tu música para este ñaque. Este podcast se realizó de manera independiente. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo con una donación de PayPal a la cuenta fernando.castroer2@gmail.com.